¿Qué más, gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo el capítulo extra del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior prácticamente terminó la parte principal del volumen 1, donde finalmente Hajime y Yue salieron del laberinto de Orcus, pero en este capítulo extra, como su nombre lo dice, es un contenido adicional. Nos contará un poco más en detalle sobre los 2 meses que pasaron juntos Hajime y Yue antes de salir al exterior. Ya en el capítulo 5 nos dio una probada de lo que estuvieron haciendo, pero aquí veremos más sobre su intimidad como pareja. Este será el penúltimo video de este volumen 1, ya que después de esto solo quedan las historias bonus. Espero que disfruten este relato y lo sigan apoyando. Bueno, sin más que agregar, empezamos. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo extra. Una batalla imposible de ganar. Una vasta caverna subterránea, 2 figuras estaban tenuemente iluminadas por la piedra incandescente verde que bañaba la habitación con una tenue luz. A intervalos regulares se encontraban enormes pilares grabados con bajorrelieves que formaban un pasaje alrededor de las 2 figuras. En el momento en que las 2 figuras salieron de detrás de las sombras de las columnas, una de ellas lanzó una ardiente lanza de llamas sobre la otra. La ardiente lanza iluminó la habitación e inclinó su curso como un misil teledirigido para dirigirse directamente a la segunda figura. Un instante después, un breve destello rojo se sumó a la iluminación cuando un ruido explosivo resonó por toda la habitación. Una única ráfaga de luz pasó a través de la lanza, impactando contra el núcleo del hechizo, y desapareció en el techo. La lanza se dispersó en 1000 pequeñas brasas y desapareció. Despreocupada, la primera figura rápidamente hizo una segunda lanza, esta de hielo, y la lanzó hacia un lado. La lanza se curvó en un hermoso arco, dirigiéndose hacia la segunda figura desde el otro lado de los pilares. Esta también fue destruida por una sola bala. Así que ya no puedo atraparte con ataques individuales. En ese caso... La primera figura se recostó en un pilar, su encantadora voz, su pelo rubio dorado y sus ojos carmesíes que recuerdan a una bella muñeca de porcelana. Yue, porque la figura era por supuesto Yue, creó numerosas bolas de fuego. 1, 2, 4, 8. Finalmente se detuvo en 64 bolas de fuego. Les llevó solo 2 segundos formar tantas. Si algún mago moderno hubiera visto lo fácil que era manejar tal magia, su mandíbula se habría caído al suelo. Ser capaz de sacar tanto maná instantáneamente sin siquiera un conjuro o círculo mágico estaba más allá del sentido común. Yue ni siquiera pestañeó mientras realizaba una hazaña tan divina. Luego, como un director de orquesta, comenzó a agitar su delgado dedo. Siguiendo los movimientos de su dedo, la lluvia de bolas de fuego se dirigió directamente hacia la segunda figura. Una lluvia de meteoritos de fuego siguió a un mar de chispas mientras se dirigía hacia su objetivo, Hajime. Él se quejó lo suficientemente fuerte como para que Yue pudiese oírle decir: ¿No crees que eso es un poco exagerado? Hubo un repentino aluvión de disparos y las bolas de fuego de Yue empezaron a ser derribadas una tras otra. Ella había tambaleado sus bolas de fuego un poco para que no pudiera golpearlas todas a la vez, pero aún así era una diferencia de milisegundos. El hecho de que Hajime estuviese derribando con precisión cada una de ellas significaba que también tenía que ser decentemente hábil, o mejor dicho, excepcionalmente hábil. Había pasado alrededor de 1 mes desde el día en que Hajime y Yue habían conquistado el laberinto del Gran Orcus y habían jurado no perder nunca más ante nadie. Habían pasado ese tiempo preparando mejor equipo y entrenando sus habilidades. En ese tiempo, Hajime había practicado ver a través del núcleo de un hechizo con su ojo del demonio, dominando el combate a 2 manos, el arte de la recarga aérea y los disparos de precisión necesarios para destruir el núcleo del hechizo. Había estado entrenando con Yue, haciendo que ella le disparase hechizo tras hechizo para que pudiese practicar cómo derribarlos. Al principio apenas podía hacer un hechizo estacionario, pero ahora había alcanzado el nivel en el que podía derribar hechizos de movimiento en batallas simuladas. Si se concentraba en un solo ataque, podía derribarlo con una precisión de casi el 100% y era capaz de golpear con éxito la mitad del tiempo cuando intentaba derribar una presa. Sus estadísticas mejoradas y la capacidad de Rift Wall para aumentar su velocidad y tiempo de acción una docena de veces fueron lo que lo hizo posible, pero la razón principal por la que pudo adquirir una habilidad tan inhumana fue debido a su dedicada concentración en el entrenamiento de esa única habilidad sin parar durante todo 1 mes.
Su incansable celo por el entrenamiento se debió por supuesto a su ardiente deseo de regresar a casa, junto con su deseo de estar junto a Yue para siempre. Yue había visto lo duro que trabajaba Hajime de cerca, y el hecho de que parte de la razón por la que lo hacía era por ella, la hacía insoportablemente feliz. Yue murmuró amorosamente: «Hajime, aquí va el siguiente», mientras preparaba el siguiente ataque. Sin embargo, dejar que esas emociones la dominaran durante una batalla simulada era un grave error, no porque bajara la guardia, sino porque olvidaba controlar la fuerza de su magia cuando sus emociones se intensificaban. Hajime gritó: «¡Espera! ¡Son demasiados!». Esas palabras devolvieron a Yue a la realidad. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de que había enviado más de 100 bolas de fuego en su dirección. Estaban bailando alrededor de Hajime mientras lo rodeaban, ocasionalmente corriendo hacia él desde todas las direcciones simultáneamente. Parecía que se había metido demasiado en su práctica mientras pensaba en Hajime. Ella inconscientemente había creado más bolas de fuego y su felicidad les había hecho bailar a su alrededor. Antes de que se diera cuenta, los ataques que se suponía que formaban parte del entrenamiento se habían convertido en un verdadero bombardeo destinado a golpearlo. Inconscientemente, liberar magia como esa no era exactamente lo mismo que ser incapaz de controlarla adecuadamente, pero estaba lo suficientemente cerca, y Yue, que había pasado su vida siendo llamada una genio de la magia, no podía soportar que hubiera cometido un error, pero incluso eso era porque quería ser más útil para Hajime. Entonces Yue declaró: «Es difícil quererte tanto, Hajime», a lo que él respondió: «¿De dónde diablos salió eso? Además, es mucho más difícil esquivar tantas bolas de fuego». Hajime estaba desesperadamente derribando las llamas que se acercaban a él. Fue incapaz de derribarlos a todos y tuvo que recurrir a esquivarlos y a deshacerse de ellos con Donner y Slag. Se trataba de un entrenamiento que incorporaba el derribo de núcleos mágicos con el resto de sus patrones de combate estándar, por lo que, en cierto sentido, era una muy buena práctica, pero había estado en ello durante más de 10 horas, y los irregulares movimientos danzantes de las llamas estaban destinados a hacerle dar un paso en falso. El sonido de 6 disparos resonó por toda la habitación, y 6 bolas de fuego se esparcieron en la nada. Hajime giró a Donner en sus manos, planeando recargar su ahora vacía recámara, pero arruinó su movimiento de recarga. Otra barrera de bolas de fuego se cerró sobre Hajime y no tenía forma de interceptarlos. Debido a que había estado planeando derribarlos y no esquivarlos, llegó un paso demasiado tarde para retorcer su cuerpo y tuvo que recurrir al uso de piel de diamante, pero antes de que llegaran a él... «De acuerdo, es hora de un descanso», murmuró Yue en voz baja. Luego chasqueó los dedos desechando su ejército de bolas de fuego. «Maldita sea, todavía no lo puedo hacer perfectamente», dijo Hajime enfundando a Donner y a Slag, y luego puso sus manos sobre sus rodillas mientras respiraba pesadamente. Apretó los dientes con frustración. Su verdadero ojo estaba enrojecido, y las venas sobresalían prominentemente de su frente desde abajo de su blanco flequillo. Yue quería felicitar a Hajime por trabajar tan duro, pero sabía que palabras de elogio no eran lo que él estaba buscando escuchar. En vez de eso, se acercó a Hajime, se sentó a su lado y suavemente acarició sus muslos. Actualmente estaba vestida con una camisa con volantes, una minifalda y calcetines hasta la rodilla. Sus calcetines de rodilla abrazaban fuertemente la suave carne de sus muslos. Desde que le quitaron la castidad en el baño, Hajime se había acostumbrado al cuerpo de una mujer, o al menos al de Yue, y ya no se ponía nervioso por algo tan inocente como una almohada de regazo. Sin embargo, dicho esto... «No me vas a atacar, ¿verdad?». Siempre había esa preocupación. Hajime estaba agotado por las largas horas de entrenamiento. Si ella se abalanzaba sobre él, estaría indefenso. Era natural que fuese tan cauteloso cuando vivía con un lobo como Yue, aunque normalmente la posición del lobo estaría invertida. «¡Qué malo! Haces que suene como si te estuviera forzando». «Lo hiciste cuando tomaste mi primera... Pero bueno, solo quería un poco más de tiempo». Hajime agitó la cabeza después de decir eso, y luego, agradecido, hundió su cabeza en el regazo de Yue. La dicha se extendió por todo su cuerpo mientras Yue acariciaba su pelo. Así es como debe sentirse la felicidad. Yue sonrió mientras miraba a Hajime relajarse, pero aún se sentía un poco incómoda por lo que acababa de decir. «¿No te gustó?». «¿Estás bromeando? Si no me hubiera gustado te habría detenido. Me preocupan cosas estúpidas como el orgullo de un hombre. Sin embargo, no tienes que preocuparte por eso». El malestar desapareció de los ojos de Yue y ella contestó con un simple sí. Luego bajó suavemente los labios sobre la frente de Hajime. Sus labios lentamente bajaron por su cabeza mientras ella besaba su nariz, luego sus mejillas y finalmente su boca. Cualquier hombre sin novia habría querido matar a Hajime con un rifle antimateria si hubiera visto esta escena. «¿Entonces sí te gustó?». «Oye, Yue, ¿podemos dejar este tema ya?». «¿Así que no te gustó?».
Hajime intentó cambiar el tema, pero Yue lamentó tristemente su propia falta de experiencia y suspiró deprimida. Bueno, sí me gustó. Hajime parecía no poder creer las palabras que acababa de salir de su boca, pero el hecho de que no pudiera soportar verla triste era prueba suficiente de que ya estaba desesperadamente enamorado. Yue miró aliviada y miró a lo lejos mientras murmuraba suavemente sus pensamientos en voz alta. Debería agradecerle al maestro entonces. No estoy seguro si debo agradecerle o no personalmente. El maestro al que Yue se refería era el que le había enseñado sobre el mundo cuando todavía era una princesa. Yue no sabía lo que le había pasado después de que la encerraran, pero su señor le había cuidado hasta el día en que fue encarcelada. La razón por la que Yue le estaba dando las gracias ahora era porque aparentemente también le había enseñado a seducir a un hombre. Sin embargo, como ella era de la realeza, por supuesto había protegido su castidad para el matrimonio. Dicho esto, como miembro de la realeza todavía tenía el deber de producir un heredero. Por eso, su maestro le había enseñado a complacer adecuadamente a un hombre. La razón por la que Yue siempre se salía con la suya con Hajime por las noches era seguramente gracias a esas lecciones. Por cierto, esta discusión había empezado porque Hajime había pensado inicialmente que Yue podría no haber sido virgen. Gracias a su autorregeneración, había considerado la posibilidad de que incluso su himen se hubiera recuperado, pero Hajime nunca olvidaría la expresión de Yue cuando sacó el tema. Incluso el monstruo del abismo, la Hidra, no había sido capaz de infundir miedo en el corazón de Hajime, pero la expresión de Yue en ese momento le había aterrorizado más allá de toda creencia. El resultado fue que, por supuesto, se disculpó. Lo que pasó después de que se arrodilló y rogara perdón por dudar siempre de Yue, que le había ofrecido su castidad, fue por supuesto más de lo que había ocurrido antes. Muy bien, vamos a hacer otra batalla simulada. Podemos ir a cenar después de eso. Vale, pero ¿estás bien? En realidad no, pero si no me esfuerzo más allá de mis límites no tiene sentido entrenar, ¿verdad? Siento haberte arrastrado conmigo, Yue. Está bien, no hay problema. Yue también había quemado una gran cantidad de maná, pero aún podía seguir adelante gracias a sus accesorios mágicos. Hajime era el que estaba más exhausto, ya que el continuo uso de ruptura de límite y Rift Wall habían agotado inmensamente su cuerpo, pero Yue no tenía el corazón para intentar detenerle después de ver lo decidido que estaba. Se bajó del regazo de Yue y caminó una buena distancia, luego sacó a Donner y Slag y se puso en posición. Muy bien, no te contengas, dame con todo lo que tengas, maldito monstruo mago. De acuerdo, toma esto, muchas bolas de fuego. Ese no puede ser el nombre real del hechizo, pensó Hajime extremadamente confundido, pero, aunque cruel, el nombre era bastante apropiado, ya que incontables bolas de fuego empezaron a perseguir a Hajime. La razón por la que no estaba usando sus bolas de agua relativamente más inofensivas era porque Hajime le había dicho que no podría mejorar si el peligro no era real. El aluvión de bolas de fuego se cerró sobre él como una pared de llamas y rápidamente activó Rift Wall. El mundo comenzó a perder todo su color a medida que las cosas se movían en cámara lenta. Su ojo de demonio claramente captó la ubicación del núcleo de cada bola de fuego. Cada una de sus balas perforó con precisión el centro del núcleo de cada hechizo. Se teletransportó bala tras bala al aire, girando su cámara para asegurarse de que cada una de ellas encajaba perfectamente en su lugar. Disparó y recargó tan rápido que los movimientos se difuminaron en un movimiento suave. Para cuando terminó de expulsar las balas gastadas de una bala, el siguiente grupo de balas ya estaba en camino. Las cámaras de Donner y Slag giraban casi constantemente, dando la ilusión de que Hajime sostenía un escudo redondo entre ellas. Tanto el número como la velocidad de las bolas de fuego comenzaron a aumentar gradualmente. Hajime se maravilló interiormente de la cantidad de maná que poseía Yue, pero no perdió la concentración ni un segundo. Ignoró el golpeteo de su cabeza y sus ojos y aumentó aún más la intensidad de su Rift Walk. Los dos no cesaron en su empeño de hablar. Poco a poco a Hajime le estaba dando un dolor de cabeza que no tenía nada que ver con su sobrecargado cuerpo, pero parecía que Yue genuinamente no se daba cuenta de que estaba haciendo algo mal. Yue, ¿puedo preguntarte algo? Seguro. ¿Por qué exactamente todas tus bolas de fuego tienen forma de corazón? Sí, por alguna razón todas las bolas de fuego que se lanzaban hacia Hajime tenían forma de corazón. Mientras los aceleraba, también cambió su aspecto. Cada una de ellas estaba hecha con la máxima precisión y era una maravillosa muestra de una habilidad inútil. Cuando se le preguntó sobre su extraña propensión, la respuesta de Yue fue bastante inesperada. ¡Ah, los derribaste! Manipuló las 100 bolas de fuego con una sola mano mientras se frotaba extrañamente la mejilla con la otra. Hajime derribó naturalmente las bolas de fuego. Cada bola de fuego en forma de corazón desprendía un chirrispoteo deprimido antes de ser apagada.
Me estoy tomando este entrenamiento muy en serio, ¿sabes? Yo también. Hablo en serio sobre empujarte. Digo, golpearte. Estabas a punto de decir empujarte hacia abajo, ¿verdad? Tu cuerpo está al límite de todo este entrenamiento interminable, Hajime. Necesitas descansar, pero sé que no te detendrás hasta que te derrumbes. Ya veo, vas a ignorar mi último comentario, ¿eh? ¿Y bien? Sí, por eso voy a derrotarte y hacerte descansar en la cama. Deja de lamerte los labios así, no creo que vaya a descansar en la cama esta noche. Parecía que Yue iba en serio sobre la derrota de Hajime esta vez para forzarle a descansar. Todavía no había respondido por qué estaba formando sus bolas de fuego como corazones, y la forma en que se lamía los labios le sugería a Hajime que, aunque tenía la intención de llevarlo a la cama, no tenía intención de dejarlo descansar. Yue sonrió malvadamente y empezó a ponerse seria con su magia. Empezó a mezclar palas de viento extremadamente rápidas junto con sus bolas de rayos que se curvaban a lo largo de extrañas trayectorias, todas con forma de corazón. Yue, ¿me estás guardando rencor porque he estado entrenando toda la semana y no me he acostado contigo ni una sola vez? No te guardo rencor, me siento un poco sola. Hajime sintió una punzada de culpa al ver un poco a Yue hacer pucheros y rápidamente se dio cuenta de que iba a ser golpeada hasta que no pudiese moverse, y luego jugueteado en la cama hasta que Yue estuviera satisfecha. Hajime es un joven sano, así que no había razón para que no esperara con ansias del sexo, pero todavía tenía su orgullo de hombre y no quería que jugaran con él de forma unilateral. Por lo tanto, afiló su concentración a este límite, centrándose en interceptar cada uno de los ataques de Yue. Si pudiese aguantar hasta que Yue se quedara sin maná, entonces la victoria sería suya y podría proteger su débil orgullo. Sin embargo... Como esto aún era un entrenamiento de precisión, Yue no estaba usando ninguno de sus hechizos de clase intermedia, pero claramente lo estaba dando todo. A juzgar por la fuerza y velocidad de su barrera multielemental, el aluvión de hechizos ya parecía algo salido de un juego. La respiración de Yue estaba empezando a cansarse un poco, pero aún así sonreía seductora mientras empujaba a Hajime y el sudor frío empezó a caer sobre su espalda. Ni siquiera yo toleraré que me golpeen todo el tiempo, yo también tengo mi orgullo de hombre, ¿sabes? Ni siquiera él estaba seguro de si lo decía en el contexto de sus batallas simuladas o de sus batallas nocturnas. El maná escarlata de Hajime giró alrededor de él, activó la habilidad que había robado de la Hidra, ruptura de límite, sus estadísticas se triplicaron. Eres bueno, Hajime, es la primera vez que alguien detiene mi bombardeo. Me siento honrado. Sí, siempre tomas mis primeras veces, Hajime. ¿Tienes que convertir todo en un chiste sexual? Las palabras de Hajime estaban puntuadas por breves pausas mientras se defendía oleada tras oleada de hechizos, pero Yue se lo estaba tomando muy en serio. Sus palabras habían sido calculadas para tratar de sacudirlo mentalmente. Sabía que quedaría inconsciente al poco tiempo si continuaba usando ruptura de límite en este estado de agotamiento, por lo que quería derrotarle lo antes posible antes de que colapsara y necesitara ambrosía de nuevo. Dicho esto, el uso constante de maná también estaba desgastando a Yue. Gracias al hecho de que todos eran hechizos elementales, consiguió mantener el bombardeo durante un tiempo decente, pero aún así había estado quemando maná constantemente mientras se mantenía al día con el entrenamiento de Hajime, y aunque su maná resistiera, su resistencia no lo haría. Aunque la regeneración automática de Yue curaba las heridas, no recuperaba la resistencia o el maná perdido. Pero precisamente porque no quería que Hajime se quemase, Yue llevó su fuerza al límite. ¿Te volviste más fuerte? Cualquiera puede usar ruptura de límite mientras tenga el poder del amor. Creo que solo eres tú. No fue solo la poderosa magia de Yue, sino también su amor. Una cortina de balas cayó sobre Hajime a mayor velocidad. Hajime todavía no estaba acostumbrado a manipular su brazo mecánico o a usar dos pistolas, por lo que se encontraba incapaz de seguir el ritmo de ruptura de límite. Aunque pudiera verlo todo, su cuerpo no podía seguirle el ritmo. No había ni un solo monstruo en el abismo que pudiera hacer tal hazaña, por lo que Hajime ni siquiera podía contar con la experiencia pasada para ayudarle. Fue, en cierto modo, el entrenamiento perfecto para él. Los hechizos de Yue se acercaron lentamente antes de ser interceptados. Ella empezó a caminar hacia él, ambas manos extendidas mientras golpeaba a Hajime con magia. Se mojó los labios seductoramente y se tambaleó hacia él como una especie de fantasma vengativo. Hajime estaba decidido a no perder, pero incluso con su cuerpo privado de maná, ruptura de límite que le había concedido el poder del amor hizo imparable a Yue. Finalmente... Hajime fue derrotado. Su error fue algo que pudo haber cubierto en menos de un segundo, pero la sexy princesa vampiro no iba a darle ni siquiera tanto tiempo. Ella entró en su guardia y rápidamente lo agarró. Y entonces... Yo gano, así que ahora tengo que tomar mi dulce premio.
El maná escarlata de Hajime se dispersó, y no porque se le acabara, el aluvión de hechizos se dispersó en la nada, dejando solo débiles rastros de maná colgando en el aire. El monstruo del abismo añadió otra derrota a su récord de hoy. Si se hubiese pasado a esquivar, hubiese podido escapar fácilmente de las garras de Yue, pero eso no mostraría lo mucho que Hajime también se preocupaba por ella. En otras palabras, la verdadera razón por la que nunca pudo vencer a Yue no era porque era físicamente más débil, sino porque no podía hacerlo mentalmente. Tiempo después, la fragancia de la carne y el chisporroteo de los alimentos que se asaban en la parrilla se agitaban en el aire. Los dos estaban de pie dentro de la cocina de Oscar Orcus. Como cabría esperar de un maestro artesano, la cocina de Oscar estaba tan bien equipada que parecía más a una cocina moderna que a una de fantasía. Numerosos artefactos que ayudaron en el proceso de cocinar fueron instalados en varios lugares. Hajime estaba asando un filete masivo en una sartén. A su lado, yo estaba haciendo una ensalada de pescado a la parrilla. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo y llevaba un delantal blanco. Las verduras añadidas a la ensalada habían sido cultivadas en los campos de Oscar. Había algún tipo de artefacto en el suelo que hacía crecer las cosechas a un ritmo acelerado, por lo que las semillas que Hajime había sacado del tesoro escondido habían dado fruto en solo una semana. Dicho esto, activar ese artefacto había requerido una gran cantidad de maná, por lo que solo alguien como Yue o Hajime tendrían suficiente como para usarla a menudo. Hajime tarareó alegremente mientras rociaba sal y pimienta sobre el filete bien dorado. Las especias eran otra cosa que había encontrado en el tesoro escondido de Oscar. Miró de reojo a Yue y vio su pálido cuello. No podía explicar por qué, pero encontró la nuca apenas escondida por su pelo dorado, extremadamente erótica. Tal vez las secuelas de su descanso anterior todavía lo influenciaban. La frase «recién casados» apareció repentinamente en su mente y Hajime agitó la cabeza intentando desechar la idea. Yue le vio agitar la cabeza e inclinó la suya interrogativamente. Hajime se volvió tímidamente y Yue sonrió alegremente mientras agarraba el dobladillo de su delantal y delicadamente lo levantaba. «¿Cómo me veo?», preguntó, a lo que él respondió «muy linda». Yue dio vueltas como una bailarina y Hajime se encontró incapaz de mentirle. Aunque ella fue la que preguntó, Yue se sonrojó ante la inesperada y honesta respuesta de Hajime. Feliz de ser elogiada, decidió darle una pequeña recompensa. «Entonces, ¿qué tal si solo uso este delantal?». Una descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Hajime. «Este es el legendario delantal desnudo del que tanto he oído hablar», pensó Hajime mirando a Yue. Ella lo miraba fijamente, tímidamente moviéndose con el dobladillo de su delantal. La mirada en sus ojos le agitó aún más. A este ritmo, Hajime terminaría tomando otro descanso, así que agitó la cabeza a regañadientes. Yue no parecía decepcionada en absoluto y en su lugar murmuró: «Voy a guardar esto para esta noche entonces». Hajime fingió no oírla. Finalmente su comida fue cocinada y la pareja comenzó a poner la mesa. Colocaron los platos sobre una mesa transparente de cristal y se sentaron en unos sofás cercanos. Los dos sofás originalmente se habían sentado uno frente al otro, pero Hajime y Yue habían arrastrado los suyos juntos, así que se sentaron comiendo uno al lado del otro. Esto no se limitaba a la mesa. Yue se negaba a sentarse en cualquier sitio que no estuviera junto a Hajime. Parecía que le gustaba estar a su lado. «Muy bien, hora de comer». «Sí, buena suerte, Hajime». Hajime tenía una mirada de profunda determinación en su cara mientras miraba la carne. Yue también lo miraba con preocupación. Hajime mordió la carne mientras Yue miraba. Gimió dolorosamente mientras todo su cuerpo se ponía rígido. Estaba mordiendo lo suficientemente fuerte como para romperse sus propios dientes y temblaba incesantemente. Continuó comiendo a pesar del dolor y cada nuevo mordisco traía nuevas olas de agonía. Yue le dio unas palmaditas preocupadas en la espalda y le sirvió una taza de ambrosía. «Dios, ha pasado un mes y todavía duele tanto comer. ¿Qué tan poderosa era esa serpiente bastarda?». Hajime estaba trabajando actualmente en su camino a través de un pedazo de bistec de hidra. Cada monstruo que había comido hasta ahora había dejado de darle dolor después de la comida inicial, pero no solo su cuerpo seguía sufriendo cada vez que comía más carne de la hidra, sino que sus estadísticas también seguían creciendo, teniendo en cuenta que los monstruos recientes habían dejado de aumentar sus estadísticas en absoluto. La hidra debe haber sido algo muy especial. «Ese monstruo era realmente diferente. Creo que todos los libertadores deben haber trabajado juntos para hacer algo así». «Sí, es un milagro que hayamos podido vencer a esa maldita cosa. Me parece que este laberinto fue diseñado para ser vencido después de conquistar alguno de los otros. Necesitarías magia del área de los dioses a tu disposición para vencer algo así normalmente».
Hajime tenía razón, incluso con su monstruoso cuerpo fortalecido, vencer algo como la Hidra normalmente hubiera sido imposible. La razón principal por la que habían ganado fue por sus armas. Su cañón de riel y sus explosivos tenían una fuerza que superaba con creces sus estadísticas actuales. Si hubiese luchado con armas de fantasía tradicionales como las espadas o la magia, seguro que habría sido derrotado. El otro gran factor que había contribuido a su victoria fue la ambrosía. Sin ella, ni siquiera habría podido llegar a los pisos inferiores. Habría muerto por las heridas que le había dado el oso de garras. Si no fuera por eso, la petrificación del basilisco lo habría matado. E incluso, ignorando esas situaciones, hubo otras incontables situaciones en las que habría muerto de no ser por la ambrosía. Por último, pero no menos importante, estaba el hecho de que Yue había estado con él. Podía usar toda la fuerza de su considerable maná instantáneamente sin tener que cantar un conjuro o usar un círculo mágico. Ella era la que había cubierto las debilidades de Hajime en los ataques de gran alcance y le había salvado muchas veces incluso antes de que llegaran a la Hidra. En otras palabras, las tres cosas principales que habían contribuido a su victoria no eran sus estadísticas, sino su poderoso armamento, su poderosa piedra sanadora y la magia de su poderosa compañera. Hajime finalmente terminó su filete de hidra y miró con nostalgia la comida normal que tenía ante él mientras el dolor desaparecía gradualmente. Los peces habían sido recogidos en el lago subterráneo, mientras que los vegetales eran los que ellos mismos habían cultivado. Solo he estado comiendo carne de monstruo hasta ahora, así que incluso esto sabe al cielo, pero sería mejor si pudiéramos conseguir algo de comida de verdad, dijo Hajime con una pizca de anhelo en su voz mientras llenaba su boca de verduras. Yo estuve de acuerdo de todo corazón mientras se llenaba la cara de pescado. Hajime había venido de una cultura que respetaba el arte de cocinar, mientras que Yue era una princesa que había probado antes la generosidad de las artes culinarias de este mundo. Ambos estaban cansando de verduras a la parrilla, hervidas o fritas y pescado con sal para sazonar, y habían descubierto lo difícil que es cocinar. Lo siento mucho, Hajime. Si supiera más sobre cocina... No es tu culpa, Yue, no tienes que disculparte. Además, solía ser de la realeza. Nadie espera que una princesa cocine para sí misma. Ojalá hubiera pasado más tiempo aprendiendo a cocinar. Ambos, una porque era de la realeza y el otro porque era un estudiante, tenían poca habilidad con las artes culinarias. Yue, sin embargo, estaba doblemente deprimida porque no podía cocinar para el hombre que amaba. Frunció el ceño deseando que su maestro le hubiese enseñado también a cocinar y no solo a complacer a alguien en la cama. Hajime se rascó la mejilla mientras miraba a Yue hacer pucheros y hundirse aún más en la depresión. Bueno, Yue, sabes, mi madre es muy buena cocinera, así que estoy seguro de que puedes pedirle que te enseñe. ¿De verdad? Sí, cocinar con tu madre suena divertido, Hajime. Los ojos de Yue empezaron a brillar por la sugerencia de Hajime. Ella imaginó una escena idílica en la que estaba cocinando con la mamá de Hajime mientras Hajime y su papá observaban desde la sala de estar. Luego comían todos juntos y sus padres elogiaban la deliciosa comida de su nuera. Su fantasía se prolongó durante bastante tiempo y su habitual boca sin expresión se aflojó lentamente hasta convertirse en una sonrisa. Entonces, ¿puedo contar contigo para hacer el desayuno y el almuerzo? Mi mamá es el tipo de persona que solo cocina la cena, así que siempre tenía sobras y cosas para cada comida. Claro, déjamelo a mí. Como la mamá de Hajime era una artista popular de manga, ella siempre estaba durmiendo durante el desayuno y ocupada con el trabajo durante el almuerzo. Por lo general, Hajime estaba ocupado ayudando a sus padres con sus trabajos o jugando hasta altas horas de la noche, por lo que para él el desayuno y el almuerzo siempre eran un asunto que él no prestaba mucha atención. Pero si Yue estaba dispuesta a aprender a cocinar y a cocinarle el desayuno y el almuerzo, entonces no podía pedir nada más. Cuando todavía era estudiante, nunca se hubiera imaginado que algún día comería almuerzos hechos a mano y cocinados por alguna belleza rubia. Aunque supongo que una vez me comí el almuerzo hecho a mano de una hermosa chica, ella me obligó a hacerlo, así que no recuerdo cómo sabía la verdad. No estaba seguro de qué tipo de vida iba a tener una vez que regresara a Japón, pero la idea de ir a la escuela y comer el almuerzo hecho a mano de Yue ciertamente le pareció atractiva. De hecho, el simple hecho de pensarlo le trajo recuerdos descoloridos que se sentían de hace décadas. Recuerdos de cuando Kaori Shirasaki le había ofrecido algo de su almuerzo cuando estaba a punto de tomar su siesta de la tarde. También le había dado parte de su almuerzo el fatídico día en que fueron convocados, y a la fuerza también. Sus acciones transmitieron ese bombazo de un anuncio a toda la clase, de hecho. Hajime había aceptado la oferta a regañadientes. Por supuesto que sus compañeros de clase no le permitirían comerse el almuerzo de la diosa de la escuela, pero
Lo habrían odiado aún más si se hubiera negado. Además, Kaori parecía bastante abatida cuando se preparó para guardar su lonchera. Fue condenado si lo hizo y condenado si no lo hacía. Por eso había decidido al menos aceptar la buena voluntad de Kaori y había aceptado su oferta. Todo lo que realmente recordaba de aquella época era sudor frío cayendo por su frente mientras se apresuraba a comer el almuerzo de Kaori lo más rápido posible. Eso y como ella sonreía mientras lo veía comer. Hajime, ¿quién era esa chica? Quería saber cómo lo sabía, pero también se dio cuenta de que pedirlo ahora sería un terrible paso en falso. La intuición de una mujer era uno de los 7 grandes misterios de este mundo, y todas las excusas eran inútiles. Se verían fácilmente a través de ellos, sin duda alguna, vistos a través de las débiles mentiras que eran. Es una de las compañeras de clase de las que te hablé antes. ¿Es ella la razón por la que te caíste aquí, Hajime? Bueno, supongo que en cierto modo lo es. Hajime no estaba seguro de cómo reaccionar ante la pregunta de Yue, pero Yue ignoró la confusión de Hajime y murmuró en voz baja, casi como si se estuviese hablando a sí misma. ¿Has comido su comida? Más o menos, sí. ¿Y estuvo delicioso? Honestamente no recuerdo tan bien, supongo que lo fue. Era conocida por su cocina. Ya veo. Yue miró largo y tendido a Hajime, luego lentamente comenzó a inclinarse hacia adelante, su mirada aún fija en él. Ella conoce una parte de Hajime que yo no conozco y hasta te ha dado de comer su comida. Además, tú la conoces lo suficientemente bien como para pensar en ella de inmediato cuando se le ocurre cocinar. Estoy celosa. Vaya, eres bastante honesta al respecto. Espera. ¿Qué tiene que ver eso con que te inclines así hacia mí? Dijo Hajime sintiéndose cauteloso y agarró a Yue por los hombros para evitar que se abalanzase sobre él, pero Yue no se detendría. Todo. Necesito llenar tu mente de nada más que de mí, Hajime. No. Shirasaki me vino a la cabeza por el tema de la cocina. En realidad no estamos... Está bien, no te dolerá. Nos tomaremos un pequeño descanso. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si alguien dice eso, entonces sabe que son problemas. Contente un poco, estúpida y sexy princesa vampiro. No pienses que las cosas siempre saldrán como tú quieres. Soy un japonés que sabe cómo afirmarse y decir que no. Hajime soltó un balbuceo incomprensible mientras Yue le perseguía intentando besarle. Continuó poniendo su débil resistencia en aras de cosas inútiles como su orgullo o dignidad, pero al final todo fue en vano. En algún lugar en el fondo podría haber habido una melancolía y Hajime que era lo suficientemente estoico como para rechazar sus avances, pero incluso si lo hubiese, nunca dejaría que saliese a la superficie, porque él mismo ya había decidido aceptar a Yue en cuerpo y alma, por lo que sabía que sus quejas eran solo para mostrarlas. Como prueba, desde aquella noche en el baño, nunca había sido capaz de rechazar a Yue. Cada vez que ella había venido a él el mes pasado, él siempre había terminado cediendo a regañadientes. Incluso cuando había estado entrenando sus habilidades de ocultar presencia y sentir presencia, no había podido escapar de Yue. La única vez que había intentado seriamente esconderse de ella, Yue había pasado horas vagando por las tinieblas del abismo buscándole, llorando de soledad. «Hajime, ¿dónde estás?». Había llorado como una niña frotándose los ojos. Hajime, que era sorprendentemente firme, al menos cuando se trata de entrenar, había detenido casi instantáneamente su improvisado juego de escondite. Técnicamente no había perdido, pero podría haberlo hecho, especialmente considerando lo que vino después. Una vez que había cancelado ese entrenamiento, Yue se había quedado especialmente cerca de él durante los días siguientes. La cantidad de veces que ella lo había empujado hacia abajo por la noche, esos días eran mucho más de lo normal también. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Hajime. Cuando él estaba ocupado transmutando nuevas armas y balas, ella estaba sentada a su lado cosiendo ropa de la tela que Oscar había dejado atrás y las pieles de monstruo que habían cosechado, y se aseguraba, sin importar si eran sus ropas o las de ella, de que se adaptaran completamente a sus gustos. Ella hizo un punto de vestirse en todos los trajes que hizo para mostrárselos a él también. Al principio sus habilidades de costura habían sido rudimentarias y le había costado mucho hacer ropa del tamaño adecuado, pero en poco tiempo se había vuelto muy hábil con los dedos. Con sus habilidades tan mejoradas, había empezado a hacer ropa interior muy adulta para usarla también por la noche. Hajime se ruborizaba tímidamente mientras se ponía la ropa que ella misma había hecho, y esas situaciones siempre terminaban en que Hajime perdiera la voluntad de resistirse a sus avances. Su voluntad se desplomó. El siguiente curso de acción de Yue fue sin falta empujarle hacia abajo. Hubo otra vez que fueron a pescar juntos al río, y el traje de baño de Yue había encantado tanto a Hajime que ella lo sedujo en ese momento.
Desde aquella primera noche en el baño se había convertido en un acuerdo tácito de que siempre se bañarían juntos también. Hajime nunca pudo resistirse a las súplicas de Yue y siempre terminaba dejando que ella le lavase la espalda, pero ella no se detuvo solo en su espalda y pronto terminó empujándolo todas las noches en el baño. Además, se excitaba cada vez que le chupaba la sangre a Hajime e incapaz de contener sus instintos, siempre le empujaba hacia abajo cada vez que la bebía. Trataba de negarse, por supuesto, pero últimamente no estaba seguro de por qué se estaba molestando en resistir y había dejado de dar la impresión de que rechazaba sus avances. Esa noche, una vez más, el orgullo y la razón casi inexistente de Hajime se vieron abrumados por la ilimitada lujuria y pasión de Yue. Sus siguientes palabras fueron el último clavo en el ataúd que finalmente mató su voluntad de resistir. Yue dijo con las mejillas sonrojadas: «Solo quiero besarte, por favor». Cuando su amante lo miró con los ojos mojados y le rogó con tanta seriedad, Hajime no pudo hacer nada para resistirse. Como un robot sin batería, toda la energía drenada de su cuerpo, por un momento su cuerpo se vio afectado por el estatus de encanto, y Yue no iba a perderse una apertura como esa. Los gritos de placer de un hombre resonaron por toda la casa de piedra. El monstruo nacido en el abismo no tenía ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Hajime salió a la terraza y se cayó en el sofá de afuera. Reflexionó sobre la derrota de hoy mientras se deleitaba con los rayos de la luna artificial. Naturalmente, había una pequeña princesa vampiro acurrucada entre sus brazos. Yue se movió un poco en sus brazos, así que ella le estaba mirando. Hajime respiraba suavemente con los ojos cerrados. Aunque aún no estaba en el país de los sueños, estaba muy cerca de él. Sintió algo cálido florecer dentro de su pecho mientras le miraba descansar en paz. El calor se convirtió en un calor ardiente, pero en lugar de ser doloroso, se sintió maravillado. Yue soltó un suspiro de amor mientras seguía mirando a Hajime. Para ella, su existencia era como un milagro. La visión de él brillando escarlata con maná cuando la había liberado de su prisión de piedra fue tallada permanentemente en su corazón. Sus 300 años de desesperación no eran nada comparadas con su encuentro con Hajime. Cuando pensó en lo maravillosa que era su vida actual y cuánta más felicidad le esperaba, sintió que valía la pena sufrir todos esos años de tormentos y eso significaba que podía estar junto a él. Tal vez a los ojos de otra persona no parecía más que demasiado pegajosa o simplemente dependiente de él. Podrían haber pensado que simplemente estaba exagerando lo mucho que Hajime había hecho por ella, pero cualquiera que hubiera visto la reunión de la pareja habría estado de acuerdo en que era suficiente para justificar su comportamiento. Sin embargo, independientemente de lo que digan los demás, Yue nunca cambiaría de opinión. Sus opiniones no significaban nada para ella. En ese momento, él estaba dispuesto a morir por ella, una chica que acababa de conocer. Durante esa lucha con el escorpión, Yue había decidido que se entregaría a este hombre, el que había unido voluntariamente su destino al de ella. Era obvio, considerando las circunstancias de Hajime y la situación en la que se encontraba, que el camino a seguir estaría lleno de peligros, pero algo en su interior aún le decía que él era el indicado. No era alguien que la usaría como cebo para escapar de su propio apuro, ni tampoco era alguien que terminaría siendo un simple amigo. Era demasiado cliché para que lo dijera en voz alta, pero si tuviera que ponerle en palabras, habría dicho que su encuentro era el destino. Para ella al menos era una reunión predestinada. Por eso no iba a parar, ella iba a seguir demostrando cuánto lo amaba, ella iba a seguir acariciándolo y sin duda, ella iba a ofrecerse por completo a él, al chico que había conocido después de 300 años de prisión. Incluso si Hajime realmente amaba a alguien más, incluso si hacía del mundo entero su enemigo, incluso si llegaba a odiar a Yue, ella nunca pararía. Nunca podrás escapar de esta vampira. Si uno resumiera sus sentimientos en una frase, eso sería todo. Yue, ¿dijiste algo? Los ojos de Hajime se abrieron de golpe mientras escuchaba a Yue murmurar algo. Ella estaba medio ahorcajada sobre él mientras le miraba la cara. Hajime se quitó suavemente unos mechones de pelo de la boca. Pasó sus dedos por los labios de ella y los apoyó contra su mejilla. Mientras lo hacía, el cuello de Yue tembló un poco. «No, nada», contestó ella. Encontrando su reacción entretenida, Hajime empezó a hacerle cosquillas en la parte de atrás de su mejilla y en la nuca. Sus gemidos poco a poco se volvieron más y más apasionados. Hajime estaba a punto de quitarle la mano, pero sus ojos le rogaron que continuara. Echó su mirada alrededor de la habitación buscando una forma de escapar, pero al final cedió. Ella se le acercó como un gato y antes de que se diera cuenta, él estaba acariciando a la hermosa chica que yacía sobre su pecho. Una vez más, Hajime había perdido. Por mucho que el monstruo del abismo se hiciera más fuerte, nunca podría vencer a la bella princesa vampiro. Aunque si el dicho, el que se enamora primero pierde, realmente era cierto, entonces Yue era la que más había perdido.
Ambos fueron perdedores, pero al mismo tiempo fueron vencedores. Tal era la relación entre el monstruo del abismo y la princesa vampiro. Y bueno, mis estimados, de esa forma concluye este capítulo extra del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En este capítulo pudimos ver con más detalle la relación entre Yue y Hajime, dos personas que se conocieron en circunstancias completamente inesperadas y que al final terminaron uniendo sus destinos. También vimos la buena vida que llevan, quién de los dos manda sobre el otro, además de lo posesiva que puede llegar a ser Yue, y como dije una vez, a Hajime le toca satisfacer esos 300 años que la pobre estuvo encerrada. Bueno, espero que hayan disfrutado de mi relato. Si fue así, dale un pulgar hacia arriba, comenta qué te pareció este capítulo extra, y si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, suscríbete, no seas malito. Para el próximo video les traeré algunas de las historias bonus que tiene este volumen 1, son un total de 6 historias, pero solo voy a hacer de 3, y con eso finalmente terminará el volumen 1 y daré comienzo al volumen 2. Eso ha sido todo por mi parte. Se despide el relator JS y conmigo será hasta el próximo video. Bye bye.